Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a la sexta parte de la serie El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Tengan en cuenta, siempre tengo que recordar que los que no escucharon la parte de introducción, es bueno escuchar este primer audio de esta serie para que entienda la razón de lo que estamos compartiendo, porque afirmamos que Yeshua es el Elohim de Israel, el Adonai que se manifestó en el Tanaj, y es el mismo Redentor. Siempre tengan en cuenta que no es lo mismo hablar del Padre de Israel que hablar del Padre de Yeshua. Dentro del plan de redención siempre tenemos o hablamos o nos referimos a dos seres, a dos personas, pero cuando hablamos de la fe hebrea, del conocimiento sobre lo que la Torá nos revela sobre la identidad o la restauración de la fe hebrea, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, siempre hablamos sobre una sola persona. Así que dentro del plan de redención hay dos personas. Dentro del plan de la restauración o la redención del pueblo de Israel, hablamos de una sola persona. Nuestro tema, nuestra serie, el Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah, tiene el propósito de revelar al Shema, al este único Elohim de Israel que es Shema, que es Yeshua, y revelarlo. No solamente afirmar que Él es, sino tratar de corroborar el Tanaj con el Brit Hadashah a fin de conocer su identidad y confirmar que lo que pretendemos no solamente son palabras, sino que es lo que el Tanaj y el Brit Hadashah revela. Hoy vamos a hablar en esta sexta parte, ¿vale? Tenemos 7 audios hasta el momento, teniendo en cuenta la parte de introducción. Esta es la parte sexta, que le llamamos, vamos a hablar sobre el Roej de Israel, el pastor del rebaño Israel. La primera vez cuando observamos en las escrituras que el creador, ¿no? Vemos al principio que el Boré Olam, el creador, el Aleph Tav, ¿no? En el principio de nuestra serie, él se describe a sí mismo, al Elohim viviente, se describe a sí mismo como el pastor, ¿vale? En el Tanaj, en las escrituras, y hoy vamos a hablar sobre esta parte, esta característica suya. El Tanaj, la Biblia hebrea, presenta al pueblo de Israel como el rebaño de Elohim viviente. En multitud de versos, los hijos de Israel son descritos como ovejas. Supongo que todos los que escuchan este audio son conocedores de las escrituras, del Tanaj, del Brit Hadashah, y conocen que estas no son meras palabras, meras afirmaciones, sino seguramente reconocen bastantes citas del Tanaj donde el pueblo de Israel son comparados con ovejas y Elohim mismo se compara como pastor. El Salmo 100, verso 3. Sabed que Adonai es Elohim, Él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de su pasto. Es una de las citas, voy a dar más referencias en adelante. O sea que para los que no tienen bien claro este tema, este asunto, esta serie que compartimos, este entendimiento sobre la identidad del Elohim de Israel es nuestra oración, nuestro deseo, y espero que el Elohim viviente, el Padre de Yeshua y el Elohim de Israel, quien es Yeshua, su Hijo y nuestro Redentor, derrame su ruaj, su espíritu de entendimiento, si el espíritu de la verdad, de Haemet, para que de discernimiento, no solamente el conocimiento, porque todos tenemos en nuestra mano la Biblia y todos podemos tener conocimiento sobre la información que ella contiene, pero sobre todo necesitamos que el ruaj nos guíe en el entendimiento de lo que se nos reveló a través de las escrituras. Nosotros tratamos en nuestras palabras de escribirlo lo mejor posible, pero es el Ruach quien tiene el deber, es Yeshua quien tiene el deber de convencer, ¿vale? Espero que le pida el discernimiento y entendimiento sobre lo que estamos compartiendo para ver si es así y ustedes disposición del alma para que puedan comparar. Seguir la serie, viendo las series anteriores y seguir las series las partes que vamos a seguir compartiendo con la ayuda, con la bendición de Yeshua y de parte de su padre. Jacob, Israel, ¿no? Es Jacob, es el nombre original, el que sujeta el talón, ¿no? Su nombre fue cambiado en Israel, ¿vale? Jacob dijo sobre su hijo,
Yosef, y por Yosef indicando hacia sus dos hijos, es decir, a Manasés y a Efraín. Vamos a leer en Génesis 48, verso 15, 16. Y bendijo a Yosef. Recordamos el contexto antes de su muerte, de su partida, cuando llamó a todos sus hijos, dando bendición a cada uno de ellos. Y en una cita que vamos a ver en el capítulo siguiente, a continuación, se le describe cierta profecía sobre el futuro de cada uno de sus hijos, de los 12 tribus. Génesis 48, verso 15, 16. Y bendijo a Yosef diciendo, Ha Elohim, es decir, el Elohim, en cuyos caminos anduvieron mis padres, Abraham y Isaac. Ha Elohim ha sido mi pastor, ¿vale? Es la primera vez cuando la palabra Roeg aparece o se describe al Elohim de Israel como pastor. Ha Elohim ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día. Verso 16, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. Esta referencia es bastante importante, donde identifica también como mensajero de otro punto de vista al pastor, al Elohim de sus padres, porque les hago este énfasis, para que entiendan lo que se describió en Malaquías capítulo 3, hay una serie de 4 PDFs, 90 páginas a 4, sobre el fundamento, bueno, el derrumbar el fundamento del tercer Elías, se llama la serie. En dos, de hecho, de esos 2 PDFs de esta serie, se describe mucho mejor sobre el mensajero que entró de repente en su templo, ¿vale? El ángel de la alianza, el ángel del pacto. ¿Vale? Espero que tengan en cuenta Malaquías 3 y que buscan esta serie, es bastante relevante, tiene mucho que ver también en una de estas series, se cita, se explica mucho mejor una de las citas de Zacarías capítulo 12 que les voy a compartir más adelante un breve resumen. El mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. En ellos se recordará mi nombre y los nombres, es decir, Manasés y Efraín, ¿no? Y los nombres de mis padres, de Abraham y Isaac, y que ellos llegan a ser grandes multitudes sobre la tierra, en la tierra. Es aquí la raíz de la palabra gentiles o goim, ¿no? Es una profecía bastante relevante, tiene mucho que ver con Romanos capítulo 11, muy mal interpretada muchas veces en las redes mesiánicas, que consideran que los cristianos, bueno, los del mundo que son gentiles, fueron injertados dentro de las raíces de Jacob, que es el tronco, ¿no? El tronco de Israel. En realidad, las profecías que desde aquí se indica el futuro, desde Génesis 48, verso 16, describe que Israel, hablando del reino del norte, de Efraín y Manasés, se convertirá en multitud de gentiles. ¿Vale? Estos gentiles no son los que son injertados en el... no vienen a convertirse en Israel, sino que son Israel que se gentilizó y simplemente regresa a sus sendas, a sus raíces, regresan a sus fuentes, a su padre. No es lo mismo que un gentil se convierta a ser injertados, que tiene derecho, según las leyes de redención, a formar parte de Israel, que ser un israelita gentilizado, se convirtió en multitudes de gentiles y él simplemente regresa a sus raíces. El concepto es totalmente diferente, es una otra forma de ver las cosas que te dan más dominio propio, autoridad, dignidad en cuanto a quién es una persona, quién es un hebreo israelita. Bueno, eso como paréntesis, quédense con la idea. El siguiente capítulo, Génesis 49, sigue explicando, dando más, hablando sobre el futuro de Yosef, es decir, por medio de Manasés y Efraín. 49, Génesis 49, verso 22, 24. Yosef es una rama fecunda, rama fecunda junto a un pozo, ¿vale? Son palabras relevantes. Sus vástagos se extienden sobre el muro, ¿vale? Recordamos en verso 16, dice, grandes multitudes sobre la tierra. Es típicas palabras metafóricas, sus vástagos, es decir, sus descendencia rebosan. No solamente se queda aquí una nivel común de un pueblucho, sino que se extiende sobre el muro, desbordan
llenan la tierra. Verso 23, arqueros lo asaltaron duramente, les dispararon y lo acosaron. Es parte de lo que sucedió con el pueblo de Israel, de Efraín. Verso 24, más su arco, la confianza de Efraín se quedó tenso, no vaciló, y sus manos se hicieron firmes, es profecía de la restauración también, porque Israel perdonará, Efraín perdonará, pasará los asaltantes, ¿no? Pasarán sobre ellos, harán frente a esos disparos, a estos ataques, a esa forma de ser destruido. ¿Por qué? ¿Por qué tienen las manos firmes Efraín? Por las manos del fuerte de Jacob. ¿Vale? ¿Quién es Jacob? Israel, el padre de Efraín, quien recibió la bendición, quien dio la bendición a los hijos de Yosef, a Manasés y Efraín. ¿Por causa de quién? Del pastor. ¿Quién es el pastor? La roca de Israel. ¿Vale? Por causa del pastor, es la otra vez que se repite la cita indicando que el Elohim de Abraham y de Isaac, y Elohim de Jacob, es el pastor que hace que la fuerza, la fidelidad, la fe, para que se restaure la nación, la esperanza de Jacob, queda firme y no se desmorona aunque los asaltantes, los enemigos quisieron varias veces destruirlo. En el tema que vamos a estudiar a fin de conocer mejor al Elohim de Israel, en el siguiente tema vamos a hablar sobre la roca de Israel, ¿vale? Verso 24 dice, Génesis 49, que Efraín quedará firme por la mano del fuerte de Israel por causa del pastor de Israel, por causa del pastor, la roca de Israel, ¿vale? En la siguiente presentación vamos a hablar sobre quién es la roca de Israel. Vamos a ver quién es la roca de Israel. El mismo texto con cual hemos iniciado esta nueva parte de nuestra serie, llamada Conociendo al Elohim de Israel, de los hebreos revelado en las escrituras, comparando los textos del Tanaj con el Brit Hadashah. Pues nos bastaría para entender que el fuerte de Jacob o la roca de Israel es el mismo Yeshua, también como pastor. Por razones obvias, sabemos que no se puede edificar un fundamento sólido sobre un único texto, así que vamos a seguir investigando para respaldar nuestras palabras comparando los textos bíblicos entre sí. Para más evidencia, ustedes mismos pueden comparar los siguientes textos del Tanaj, donde se describe, le voy a presentar algunas citas, hay muchas más, en donde se describe que el Elohim viviente es el pastor, ¿vale? Salmos 80, verso 1, Salmo 95, verso 7, Salmo 79, verso 13, Ezequiel, capítulo 34, de hecho todo el capítulo, verso 31 precisamente, describe al Redentor, al Elohim de Israel como pastor. Isaías, capítulo 40, verso 11, Oseas, capítulo 4, verso 16, Miqueas 7, 14, Jeremías 3, 15, también capítulo 23, verso 1, pueden comparar con los textos del Brit Hadashah, donde se identifica a Yeshua, ¿no? Buscando el Tanaj, para entender que el mismo Elohim del Tanaj, no hay dos pastores. Israel no tiene dos reyes, no tiene dos pastores, no tiene dos salvadores, no tienen dos Boreolam, no tiene, es decir, creadores de la tierra. Sí, las escrituras te describen que hay el padre de Yeshua proyectó el diseño de toda la obra de la creación, pero el creador propiamente es Yeshua, como de la misma forma vimos en la parte de introducción, que la salvación viene del padre de Yeshua, propiamente el Salvador es Yeshua, ¿vale? De aquí el nombre Yeshua, Él salva, porque la salvación está en Él, ¿vale? La salvación nos viene del Padre de Yeshua, porque el Padre pues nos dio a su Hijo, obviamente, y en eso entendemos, nos dio la salvación. La salvación es Yeshua. Él nos salva, en Él está la salvación, razón por cual Él dijo, yo soy tu único, no hay otro fuera de mí, porque no hay otro en este mundo quien puede salvar, aunque muchos pretenden ser salvador, ¿vale?
Pueden comparar con el texto del Brit Hadashah, Lucas 12, verso 23, Hechos capítulo 20, verso 28 al 29, Mateo 25, verso 32 al 46, Mateo capítulo 2, verso 6. Hay una profecía excelente, no lo vamos a tener en cuenta, pero les recalco esta cita, Mateo 2, verso 6. Vamos a hablar en una serie futura sobre ella. 1 Pedro capítulo 5, verso 2, 4, y hay otras referencias, pero esos son textos bastante claros donde identifica a Yeshua como el pastor. Y un otro capítulo se le voy a mencionar un poquito más adelante porque voy a dar un cierto contexto, ¿vale? Por eso no lo mencioné en esta serie de citas. A continuación, para el siguiente texto que vamos observando en el Tanaj, vamos a tener en cuenta el contexto, ya que deseo aprovechar, ofrecer aún más peso, dar más apoyo a lo que vamos compartiendo. Como las evidencias nunca serán demasiadas, siempre tenemos más y más que presentar para garantizar un fundamento sólido que se pueda defender a sí mismo, ¿vale? No es algo que nosotros compartimos, es decir, esta línea de enseñanza que la congregación Mi Redentor es Yeshua comparte por medio de las redes es algo como una interpretación privada, sino tratamos de presentarlo de tal forma que la palabra sea sí, sí, no, no, es decir, clara, concreta, haciendo diferencia entre bien y el mal. De esta forma, dejando bastante claro por qué el Elohim de Israel es Yeshua mismo y es la razón de toda esta serie para presentar, para diferenciarlo de su padre, para que no se confunda al Elohim de Israel con el padre de Yeshua. Isaías capítulo 40, verso 9, 10 y 11. Sube sobre un monte alto, oh heraldo de gozo para Sión, ¿vale? Un mensajero, un mensaje bastante claro, relevante, no vamos a entrar en detalles. El monte alto es el monte de Sión, el monte de donde el Elohim de Israel está clamando a los suyos, a su pueblo. Es el monte de donde los centinelas en Efraín alzarán su bandera para que los redimidos, los llamados a la restauración, el pueblo de Israel pueda encontrar o ver el camino de regreso. Es de donde, en otras palabras, se describe sobre los muros de Sión, los centinelas que hay sobre los muros de Sión, es los heraldos de gozo que traen buena noticia a Efraín, a Israel, a casa de Judá, al reino del norte, al reino del sur, están llamando, suben sobre este montaña, el monte del Elohim de Israel, para servir como centinelas, como voceros, como shofarim, ¿no? Como, que comparte a través de los escritos, de los audios, transmitiendo su mensaje como el sonido de un shofar. ¿Vale? Heraldo de paz, sube sobre un monte alto, es decir, para que se escuchen el llamado según está descrito en Apocalipsis 14, ¿vale? Un mensaje que está llevado a todas naciones, lengua, pueblos. Levanta con fuerza la voz, oh heraldo de gozo para Jerusalén. Observamos que no se refiere al mundo, identifica una descendencia, un linaje a través del nombre Jerusalén o Sion. Levántala, no temas. No hay por qué preocuparse porque el uno y el otro descarta, porque nos declara como nos declara. Los que son llamados a compartir este mensaje, los que son centinelas sobre el monte de Israel, monte de Efraín, en la casa de Judá, en el reino del norte, no tienen por qué temer. ¿Por qué? Porque el que les mandó les dio dominio, fortaleza, autoridad, los hizo no temer a las olas del mar, a las naciones, a las multitudes, a los ejércitos de los demonios que tratan de hacer callarles. Anuncian que a las ciudades de Judá miren a su Elohim. Es una profecía que en este contexto tuvo un cumplimiento pasado, sigue vigente sobre la casa de Judá. También hay esa esperanza que se sigue dando en este contexto. El texto nos sitúa en el contexto en cual a la casa de Judá se le envía la palabra profética que Shiloh ya llegará a tomar la vara del reino. ¿Vale? Se les indica, anuncia a la ciudad de Judá, miren, es decir, fíjense, observen, a su Elohim. ¿A quién? A su Elohim.
Es un texto profético dedicado especialmente a la casa de Judá porque el Mashiach iba a venir de la tribu de Judá para ser porque es descendiente de la casa real por ser descendiente real de la casa de David. Lo más evidente que tenemos en el verso 9 es el hecho que los judíos van a ver a su Elohim. Anuncia a las ciudades de Judá, miren a su Elohim. Para otros detalles, respecto a la cita que les cité, les recomiendo prestar atención a la novena parte de esta serie, ya se la adelanto un poquito el título, donde vamos a presentar quién es aquel que vino a Jerusalén. Recuerden, tengan en cuenta, van a tener siempre, toda esa serie va a estar por escrito en PDF y también puesta en audio. Para los que escuchan, pueden escuchar, los que quieren leer, que puedan leer. Verso 10 dice, miren que Adonai, recordamos que siempre cuando usamos la palabra Adonai es la palabra que por excelencia fue diseñada, no hay forma de traducirse de alguna manera, simplemente es la palabra que sustituyen las cuatro consonantes, la yod, la hei, la vav y la hei, ¿vale? De los tres verbos, hiej, asher, hiej, hayaj, bejove. No, será quien fue y quién es, los tres verbos de tiempo que describe o encripta en sí mismo la esencia del Elohim viviente. ¿Vale? No es un nombre, es una forma, es un acróstico que describe la identidad del ser, resumido en cuatro consonantes. Nosotros lo usamos, lo expresamos a través de la palabra Adonai. Siempre que escuchan esta palabra Adonai, siempre que sepan que nos referimos a las cuatro consonantes. Miran que Adonai viene, ¿vale? ¿Quién viene? ¿Vale? Recalco, enfatizo para que tengan bien claro. Miren que Adonai viene con poder, su brazo le gana el triunfo. Vean que su retribución viene con él, ¿vale? Su recompensa delante de él. No es una cita por casualidad. Cuando leen el Brit Hadashah, saben precisamente que esta cita se refiere al Mashiach. Comparen con el texto de Apocalipsis para observar que el que vendrá a dar la recompensa a cada uno conforme a sus hechos no es el padre de Yeshua, como se confunde a Adonai, sino que es Yeshua mismo, descrito en Apocalipsis 22, verso 11, y no solamente. Deberíamos hacer una serie, no, una parte sobre el que viene a dar la retribución, quien tiene la recompensa, para describir que el Elohim del Tanaj y el del Brit es el mismo, y en ningún caso se refiere al padre de Yeshua, sino a Yeshua mismo. Bueno, seguimos del verso 11, Isaías 40 dice, como un pastor, ¿vale? Aquí por eso le cité el contexto, es relevante. Vamos a hablar sobre él en la parte novena, pero le puse la cita porque hace referencia a nuestro tema. Como un pastor, ¿qué hace? Describe aquí, como en cada uno de los contextos, describe en parte de sus atributos a través de cual nosotros podemos, o características, ¿no? A través de cual podemos identificar quién es el que vendrá. Porque miren, Adonai viene. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque no lo vemos en gloria, sino que vino humildemente. Como un pastor apacentará a su rebaño, no a otro. Es por esa razón que Juan 1 dice, vino a los suyos y no vino al mundo, vino a los suyos. ¿Por qué? Porque como un pastor, es la comparación, apacentará a su rebaño, reúne a los corderos en sus brazos, ¿qué hace? ¿No? Aquí vemos detalles de su obra, y los llevará de su regazo, con cuidado conduce a las ovejas con crías. ¿Vale? Son alegorías, cada referencia, cada detalle tiene un trasfondo que nos revela parte de la obra redentora. La palabra hebrea para pastor es ra, ¿vale? Es una raíz primaria que significa cuidar, apacentar un rebaño, ¿vale? Es importantísimo eso tener en cuenta. Pastor, ¿qué hace? Es alguien que apacenta un rebaño. Pastar, les voy a leer todos los significados. Pastar es literalmente o figurativamente, ¿no? Es decir, dar literalmente paja, ¿no? Alimento, hierba fresca, o alegoría, en lenguaje alegórico. Una alegoría, pues dar un alimento, un sustento, lo que estamos compartiendo nosotros, es un pasto verde fresco. Bueno, ese es apacentar, apacentar un rebaño dando alimento espiritual fresco.
También tiene el sentido de generalmente de gobernar. Por extensión, asociarse también tiene referencia como amigo. Se compara como un amigo. De aquí vemos el sentido de que el pastor es alguien, un pariente cercano, ¿no? Aquí entendemos también a través de esta palabra, de esta raíz, lo que es el Redentor, el Goel, el pariente más cercano, quien se dispone a ser como amigo, a fin de que para alimentar, dando alimento, amigo tiene también el sentido andar, apacentar, comer, tiene el sentido de ra, la palabra ra como compañero, ¿ah? Amigo, pariente más cercano, devorar también, estremer, porque el pastor está cuidando, ¿no? De aquí del sentido del nombre de Yeshua y de la letra Yod Shin, que es diente, ¿vale? Uno de los nombres de las consonantes que forma parte de su nombre, la consonante Shin, describe forma de autoridad, de dominio, de juicio, quien devorará, ¿vale? Que tiene el significado de diente. Devorará, entremeter, frecuentar, ganadero, es decir, el que cuida el rebaño, gustar, juntar, mantener, oveja, pacer, pastar, pasto, pastor, pastoril, sustentar. Son los sentidos de esta raíz que en hebreo es se describe a través de la traducción pastor, ra, raj. Adonai, el Elohim de los hebreos, se compara con un pastor que cuida con mucha dedicación a su rebaño, el pueblo de los hebreos, ¿vale? El pueblo de Israel. Podemos entender mucho mejor esta metáfora en la luz del capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel, que les recomiendo leer, ¿vale? Lean ustedes, por favor. En su buen deseo, como pastor vino a los suyos, según describe Juan capítulo 1, verso 11, pero no todos reconocieron a aquel humilde hijo del carpintero, entre comillas, al Et Elohim, es decir, al Elohim Zebaot, Elohim de los ejércitos, de los Elohim de Israel, por medio de cual se hizo el mundo, ¿vale? Según describe también Juan capítulo 1, verso 10. David, a pesar de que él mismo era un pastor, se convirtió en pastor, es decir, en rey para la casa de Israel, según describe Salmo 151, verso 1. Él tenía a Adonai como pastor y nos recuerda en Salmo 23, verso 1, Adonai es mi pastor, nada me falta. Puede comparar esta cita, Salmo 23, 1, donde Adonai es mi pastor, ¿quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? Es descrito como pastor y en la confianza de David era que si Adonai es su pastor, nada le falta. ¿Vale? En Salmo 28, verso 9, pueden leerlo por comparación. David, después de que reflexionó sobre su relación como pastor con sus ovejas, se dio cuenta de que era exactamente la relación que el Elohim de sus padres tenía para con él y así declara, Adonai Roí es mi pastor, nada me faltará. Se describe en Salmo Rojí, ¿vale? Salmo 23, verso 1. Por cierto, en el mismo verso 1 de este mismo salmo se hace referencia a otros atributos del Elohim de Israel. En verso 1, por ejemplo, donde describe nada me faltará, solo cuando tú tienes confianza en el Adonai Jireh, ¿vale? Jireh significa el que proveerá. Es decir, cuando David dijo, Adonai Roji, quien es mi pastor, nada me faltará. La palabra que expresa aquí define o describe otro de los nombres de los atributos del Elohim de Israel, Adonai Jireh, el que provee. Por eso, el que tiene confianza en Elohim no tiene por qué temer respeto a las faltas. Además, él mismo nos enseñó en Mateo 5 cómo orar. Nuestro pan de todos los días, tú no los darás hoy. También en el segundo verso se nos revela una tercera referencia a uno de los nombres del Elohim viviente que se presentó a Moisés como seré el que seré. Verso 2 dice Salmo 23, en lugares de deliciosos pasos me hará descansar junto a aguas de reposo.
me pastoreará. La palabra mejor, reposo en hebreo es menujá. Reposo pacíficamente, tiene el significado de consolación, significado figurativo. También tiene el sentido de matrimonio, ¿va? Tiene una referencia aquí donde se especifica la forma de morada, ¿no? Consuelo tiene el sentido como lugar de descanso, como habitación. De aquí que te da paz, reposo, ¿vale? En el sentido de matrimonio, que asegura la morada, el descanso, paz, y en sentido de consuelo, a dar lugar a habitación donde uno puede tener paz. La oveja de Yeshua, al confiar en su pastor, encontrará descanso para su alma. Y eso porque Adonai es el Hashalom, es decir, Adonai es paz, es Shalom. Y para dar más seguridad, veamos en Brit Hadashah quién es nuestro Elohim, quien nos da la paz, el Hashalom, donde hablando sobre el Mashiach se nos dice en Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz, ¿va? Yeshua es quien nos da la menujá, quien nos da el reposo, Él es nuestra paz. Es decir, que el pueblo de los redimidos, a fin de ofrecer un lugar, una buena morada de Shalom para sus hijos, el pueblo para que Él se dispuso a dar una buena morada para sus hijos, al pueblo de los redimidos. Yeshua es el pastor quien nos da el reposo, la menujá, la paz, porque Él es el esposo quien contrató matrimonio con el pueblo de Israel a fin de que el pueblo tenga el descanso, tenga la paz. En el PDF sobre Juan capítulo 10, donde se nos presenta a Yeshua, el buen pastor, en la luz del capítulo 34 del profeta Ezequiel, destacamos cierta característica que descalifica al Elohim de Israel como pastor. Les recomiendo que vean, que busquen, que tengan en cuenta la explicación que está en escrito sobre Juan capítulo 10 en este PDF, Adonai Yeshua, el gran pastor. Le voy a destacar ciertas características que califica al Elohim de Israel como pastor, y en este contexto describe a Yeshua. El pastor conoce a sus ovejas, ¿vale? Lo vemos en Juan capítulo 10, verso 14, donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿vale? Por contraste, tendamos lo que él dijo, donde él dijo que tengo ovejas en otros rediles, como mencioné el audio anterior, los traeré aquí, donde a Sion, ¿vale? Si hay ovejas en otros rediles, y si él tiene a su redil y hay otros rediles, entonces hay otras ovejas, entre cuales están las ovejas de Israel, ¿ah? Los descendientes del pueblo de Israel, y esos rediles también se supone que tienen sus pastores, con razón por cual adoran a otros Elohim. Y estos Elohim ajenos, dichos falsos salvadores en realidad, tienen sus propios pastores. Otra característica que describe en Juan capítulo 10, que es que el pastor se relaciona con sus ovejas. Capítulo 10, verso 3 y 4 de Juan dice, las ovejas oyen su voz, ¿vale? Conozco a mis ovejas, en verso 14, ellas me conocen a mí. Entonces sus ovejas conocen su voz, y a sus ovejas, dice el pastor, llama por nombre. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿no? Es aquí de donde la razón por cual en Apocalipsis 18 se manda, del cielo se escucha una voz, sal del medio de ello, pueblo mío, ¿vale? El pastor, el roej de Israel, clama a sus ovejas que están en otros rediles, salir de ellas. No importa el nombre del redil donde uno se encontrará, sea en el cristianismo, en el budismo, hinduismo, confucianismo, shintoísmo, islamismo, judaísmo, no importa el ismo donde una oveja descendiente de Jacob esté, desde allá la llama sal del medio de ellos, ¿vale? Sus ovejas escuchan la voz de su pastor y porque lo conocen, pues lo siguen.
Otra característica, el pastor ama a sus ovejas, describe en Mateo capítulo 9, verso 36. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Vale? ¿Quién tuvo compasión? El mismo Elohim que en el Tanaj describió como pastor, vino como el salva, como el Mashiach, como su pariente más cercano, como el compañero para dar la menujá, para pastorear. En lugares de deliciosos pastos me hará descansar. Es el Salmo 23, verso 2. Junto a aguas de reposo, de menujá, me pastoreará. Va a decir, aquí en Juan 1 se describe que él hizo morada, puso su tabernáculo en medio de su pueblo. Hizo su habitación, es uno de los sentidos de la palabra menujá, consuelo. Él es nuestro consolador, Elohim de paz. Es la profecía, príncipe, el Sar Shalom, príncipe de paz, para darnos reposo. ¿Vale? Él se hizo la Shejinah. Vimos en otra presentación que aquí tuvimos por medio de WhatsApp y en el canal en defensa de la verdad en YouTube, ¿no? Que él es la Shejinah, donde vimos que el Menahem es el consolador prometido. ¿Vale? Otras referencias para identificar el Elohim de Israel. Otra característica es que el pastor las alimenta y cuida de ellas para que tengan buena calidad de vida. Describe en Juan 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida, dijo Yeshua, y para que la tengan en abundancia. El pastor, otra característica, se sacrifica por ellas, por sus ovejas. Eso lo convierte en Goel, es decir, en el Redentor, el pariente más cercano. Dice en verso 11 del capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 15 recalca, pongo mi vida para las ovejas. Entiendan que el Adonai, el Elohim de Israel, siendo el que salva, es decir, Yeshua, juró por su vida a favor de la descendencia de Jacob que la restaurará tanto en su alma como en el cuerpo. En el Tanaj tenemos dos palabras, roej, es decir, pastor, la forma masculina en Génesis capítulo 4, verso 2, y roaj, que es pastora, lo vemos en Génesis 29, verso 9. Una obra que el pastor hace es apacentar a sus ovejas. La misma escritura nos enseña que apacentar es igual a impartir conocimiento. Pueden leer ustedes en Proverbio capítulo 10, verso 21. Y eso es precisamente lo que aprendimos en la parte anterior, donde nuestro esposo prometido nos prometió que pondrá pastores que impartirán conocimiento en justicia. Es lo que el Catán, el esposo de Israel, prometió a su prometida, a Israel, al pueblo de los redimidos, que pondrán instructores, maestros que puedan enseñar, impartirán conocimiento en justicia. ¿Vale? Si no escucharon la quinta parte de esta serie, ni leyeron el PDF número 5, les invito a hacerlo. ¿Vale? Así entenderán, sabrán de qué estoy hablando, obviamente, ¿no? Impartir el conocimiento es justo lo que ha hecho nuestro pastor. Yeshua nos ha brindado el mejor pasto, es decir, la hierba verde, a través de la riqueza de su palabra. David tenía una relación especial con el Elohim de sus padres y nos sirvió en el mismo Salmo 23 varios títulos y atributos a través de cual el Elohim de Israel se reveló a su pueblo. Algunos la mencioné antes, pero aquí se le voy a presentar para que sepan a cada uno de ellos. Vemos en el verso 1 que se describe que Adonai es mi pastor. Y este título en hebreo es Adonai Raj. En el verso 1 también vemos otro de los nombres de Israel. El título es Adonai Jireh, es quien proveerá. En el verso 2 es Adonai es paz, es el Hashalom, es uno de sus títulos. En verso 3, Adonai es tu sanador, Elohim Rafa. En el verso 3 también se nos describe otro título o atributo o nombre de Elohim de Israel, Adonai Tzidkeinu, que él es nuestra justicia nuestra. En el verso 4 se nos describe
Adonai el Nisi, Adonai es mi bandera o victoria. En el verso 5, el quinto verso se nos describe que Adonai es el que te santifica y sobre de sus nombres, de sus títulos, el Mehakedesh. Y en el verso 6 también tenemos el título de atributo, Adonai Shammah. Adonai está presente. ¿Vale? En un mismo capítulo tenemos 2, 4, 6, 8 de los nombres, los títulos o los atributos a través de cuál se describe el Elohim de Israel. A nuestra serie vamos a presentar y hemos presentado algunos. Como los relatos del Brit Hadashah las recibimos a través de los textos griegos, vemos el sentido griego de la palabra pastor, que es poimen. La puede identificar en el diccionario Strong a través del número de referencia 4166. 4166. Un apacentador. Es la forma como se describe esta palabra poimen. También como guiador de oveja, uno que cuida, que dirige, que guía, atiende, alimenta y protege un rebaño. ¿Vale? Son características que describe esta palabra pastor, poimen. En el Brit Hadashah se usa la palabra poimen, pastor, para identificar al mismo responsable sobre una comunidad o sobre la congregación a quien se le encargó el cuidado de los creyentes. Según Efesios capítulo 4, verso 11. También en el mismo Brit Hadashah, el término poimen se aplica al Mashiach. En el capítulo 10 del libro de Juan, es el capítulo que por excelencia identifica a Yeshua. De hecho, son sus propias palabras, no son lo que Juan habla sobre Yeshua, sino que Juan escribe lo que Yeshua decía, ¿vale? De hecho, como se describió a sí mismo como el buen pastor. Les recomiendo la explicación sobre este capítulo en el PDF que les mencioné antes, Adonai Yeshua, el gran pastor. Yod Hei Vav Hei, Yeshua, el gran pastor. Buscan o pidan en nuestros links o a través de los números de teléfono que tenéis, o en el grupo en defensa de la verdad, en Facebook. Los archivos están, pueden encontrar este PDF y todos los demás. Juan capítulo 10, verso 11, dijo Yeshua, yo soy el buen pastor, Ani Omed, ¿no? Tenemos dos series en YouTube sobre estas palabras, yo soy, Ani Omed, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Verso 14 describe, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. También tengo ovejas, otras ovejas del verso 16, que no son de este redil. También esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. ¿Vale? Entendamos que no hay dos pastores de Israel, uno en el Tanaj, otro en el Brit. Eso sería anti-Shema, anti-Torah. ¿Vale? No hay dos esposos, no hay dos salvadores, no hay dos rocas de Israel. ¿Vale? Es un tema que vamos a tener más adelante. Estas palabras nos abren la puerta del entendimiento sobre la multitud de profecías sobre la restauración de las dos casas de Israel. Tengo también otras ovejas, no son de este redil, también esas las tengo que conducir y escuchará mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Eso nos abre la puerta para entender las profecías que hay en el Tanaj sobre las dos casas de Israel, sobre el reino del norte, el reino del sur, sobre la casa de Judá con la casa de Efraín. Así correlacionamos el Tanaj con el Brit a final de entender la profecía que encontramos, donde encontramos la llave que nos explica quién es el que hará esta obra y cuándo es el tiempo dedicado para la dicha obra de restauración. Actualmente los dos reinos están divididos entre sí y esparcidos entre las naciones, además. Las promesas nos indican que el gran pastor irá buscando a sus ovejas perdidas y las reunirá en Sión, como vimos en la descripción de la anterior parte del número 5. Ezequiel capítulo 34 es una revelación completa donde se nos presenta, se nos describe las características del que es características sobre quién es y cómo es el pastor de Israel.
Entonces presenta su carácter, su procedimiento en cuanto a diferentes formas de juicios, ¿no? Hay muchos detalles que tenemos aquí en este capítulo. Mientras tanto, el capítulo 37 del mismo Ezequiel nos describe cómo se realiza esta restauración del rebaño esparcido hasta donde, hasta dándonos precisos detalles sobre la identidad del ser, quien se reveló a sí mismo como pastor de Israel. Leemos que los dos reinos serán una en su mano en este capítulo 37, porque la vara del reinado solo pueda tenerla en sus manos el que es el rey, es decir, el Melech de Israel, dando con esto más luz sobre el tema que hemos presentado, ¿vale? Yeshua es el pastor y él es el rey, quien extendió sus dos manos para recibir las dos varas de las dos partes del reino dividido de Israel, ¿vale? Recordemos que después de la muerte de Salomón, en el tiempo de su hijo, el reino de Israel fue dividido en dos partes, ¿vale? Se separaron 10 reinos de la parte de sur y así aparece el nombre de Israel referente al reino del norte, o Efraín, por contraste a Judá, el reino del sur, es decir, los residentes de Judea, ¿vale? El reino del norte tuvo la capital en Samaria y el reino del sur, la casa de Judá, tuvieron capital en Israel, en Jerusalén, perdón. En sus manos, Israel es juntado, en las manos de Yeshua, es juntado en una sola nación, en un solo reino, una sola vara, porque es el único que puede restaurar por completo esta nación dividida entre sí y esparcida entre las naciones. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Shiloh, y el Shiloh tiene la vara es la señal de autoridad del rey como de la autoridad del pastor. Por eso él se describe a sí mismo de los dos modos. A través de cada título, el Elohim de Israel se reveló a sí mismo, nos reveló su corazón también. Como esposo nos reveló su amor, vimos como rey su autoridad y dominio. Como pastor se describe su cuidado sobre su pueblo, aunque cada descripción, más allá de los títulos, se fusionan en una misma persona, donde nos revela como el soberano, e igual se revela a sí mismo como pariente más cercano, el compañero, según otro de los sentidos de la palabra pastor. Una profecía relevante se halla en Zacarías capítulo 13, verso 7, antes le mencioné. Es un mensaje encriptado para identificar a Adonai soberano entre los Elohim, ¿no? Soberano entre ellos porque todos los demás pretenden ser Elohim verdadero, pero al no serlo, por comparación, el único que tiene dominio, poder y autoridad y es por sí mismo sobre todos Elohim viviente, es el Elohim de Israel. Y él, en esta cita se describió en Zacarías 13, verso 7, se describió como Adonai soberano, pero también que se dispuso a ser el pastor de Israel, aunque el rebaño está dividido, según describe Marcos capítulo 6, verso 34. Él se dispuso a ser el Mashiach, es decir, el ungido, el apartado en Israel, el único redentor entre multitudes que se declararon salvadores. Para identificarlo entre la multitud de dichos Mesías, de dichos salvadores, el Tanaj nos dejó decenas de profecías, cada una conteniendo ciertos detalles a fin de ayudarnos a identificar al verdadero pastor de Sión. Las profecías halló el pleno cumplimiento en el contexto del arresto de Yeshua, donde los discípulos huyeron cuando Yeshua dijo: si a mí me buscáis, dejad libre a estos. Puedan leer ustedes el contexto en Mateo 26, verso 31, Marco capítulo 14, verso 27. En la serie de 4 PDFs llamada Derrumbando el fundamento del tercer Elías, hay precisamente explicado mucho mejor el contexto del capítulo 13 de Zacarías. Si Elohim bendecirá, como mencioné anteriormente en otros audios,
si Él proveerá lo necesario. Vamos a hacer toda esta serie de capítulos, profecías al día, incluyendo el capítulo 13. Entonces lo vamos a explicar en audio también en su contexto. Seguimos. Hebreos capítulo 13, verso 20, es una cita interesante. Y el Elohim de paz, que por la sangre de la alianza eterna levantó de entre los muertos a nuestro maestro Yeshua, el gran pastor de las ovejas. ¿Vale? No se levantó a sí mismo, sino que el Elohim de paz levantó de los muertos a Yeshua. Es una cita interesante, necesita su tiempo de explicación, se malinterpreta. Dentro de las redes mesiánicas no podemos dedicarnos a explicarla en este contexto, solamente va a ser un breve, voy a dejar una breve nota. En lo que acabo de citar, se puede apreciar que dentro del plan de redención, ¿vale? Tenga en cuenta la parte introducción, ¿vale? Primer audio de esta serie, porque es importantísimo, por eso lo recalco. ¿Vale? En esa cita vemos que dentro del plan de redención hay dos seres. Encontramos aquí en esa cita que el Padre de Yeshua, al Padre de Yeshua y a nuestro Redentor, quien es el intermediario, el Menahem, es decir, el Consolador, como está el Paracletos, como está en palabra griega para el Consolador, o Menahem, como está la palabra hebrea para Consolador, el Consolador prometido, a quien se dispuso a sí mismo para reconciliarnos con su Padre. En virtud de la redención, por el amor hacia el ser creado, se dispuso una alianza, lo que se menciona aquí, la sangre de la alianza eterna, que implica la salvación por medio de la sangre derramada del Cordero. ¿Vale? Esa sangre derramada solamente puede ser del pariente más cercano, nunca del Padre de Yeshua, porque él no puede perder su vida, es el único que tiene la inmortalidad, según Brit Hadashah lo describe, razón por cual él no puede, el Padre de Yeshua no puede ser el Salvador, pero él nos dio la salvación y esa salvación está en el Salvador, quien es Yeshua. Yeshua es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador, ¿vale? Es el único quien nos salva. Y como el pecado reclama la muerte del pecador y como la vida está en la sangre, es por eso que la paga del pecado reclama la muerte o el derrame de la sangre, es decir, de la vida del pecador. Entendamos un poquito aquí, le quiero hacer entender la razón de por qué la Torah nos prohíbe al pueblo de Israel comer la carne con sangre en ella, ¿vale? Porque la vida está en la sangre. No es una ley por casualidad, una prohibición para nada, sino porque tiene un fundamento más allá de las apariencias. En esta alianza que se dispuso antes de la fundación del mundo, implica la salvación por medio de la sangre del Cordero, de este pastor, quien vimos que es nuestro pastor, del que es nuestro esposo, quien se dispuso a pagar el precio que el pecado reclama. Dado que Yeshua, quien nos amó, quien es el esposo, es el mismo quien se hizo nuestro único Salvador, razón por cual se hizo nuestro compañero, nuestro pariente, hermano y padre al mismo tiempo, como lo describe en Brit Hadashah, un ruaj vivificante, a ser nuestro padre, pues somos engendrados, según Juan 1:14, no de la voluntad de la carne y de la sangre, sino por medio de su espíritu, un ruaj vivificante. Es el único quien puede sostenernos en la muerte, nos puede sustituir en la muerte para que podamos vivir. Por eso se hizo nuestro Consolador, el Paracletos, de nuestro Goel, pariente más cercano que dispuso su vida en lugar de la nuestra para pagar con su vida, derramar su sangre en lugar del nuestro. Porque el pecado, recordamos, la paga del pecado es la muerte. El pecado, en su justicia, porque él es justo, tuvo que pagar este precio para que nosotros podamos vivir. Observamos en el Juan capítulo 10, verso 11 al 14, que el gran Ejiej, es decir, el Serré, como vimos en la presentación anterior, el gran Ejiej, declaró que él es el buen pastor
cuya genuina preocupación por sus ovejas contrasta con la conducta del asalariado, a quien solo le interesa su propio beneficio. En el verso 16, así podemos identificar a los falsos ungidos, entre comillas, falsos anti-Mashiach, ¿vale? Quien quiere suplantar el derecho de la redención, como es el anti-Mashiach, el falso segundo al mando de la deidad, de la triunidad cristiana, el JC, ¿vale? Voy a decir su nombre, siempre que lo menciono abreviado JC para no pronunciar este nombre, pero para que sepan, en un futuro, me refiero con el anti-Mashiach o el anti-Yeshua, es el JC, ¿vale? Es el Jesús, el dicho Cristo, el falso Salvador, el Elohim adorado dentro del cristianismo, el segundo de la deidad cristiana. Lástima, y quiero los mesiánicos, los judíos mesiánicos creyentes en Yeshua que escuchan este mensaje, entiendan que Yeshua no tiene nada que ver con Jesús, ¿vale? Con el Salvador, entre comillas, que es adorado dentro del culto cristiano, ¿vale? Los dos nombres van totalmente paralelos, los dos seres son totalmente paralelos. Las creencias en Yeshua y en JC es totalmente diferente. El cristianismo con la fe hebrea no comparten nada en común porque la raíz del cristianismo, como es presentado en un audio que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube, las raíces paganas del cristianismo y del culto, de la adoración de la Navidad, no tiene nada que ver con la redención, con el Redentor, la redención del pueblo de Israel, con el Redentor de Israel, con el nacimiento de Yeshua, sino que siempre a través de este nombre de JC, de este culto cristiano, en el JC se adora a Tamuz, una antigua deidad descendiente de Semiramis, hijo de Semiramis, esposa de Tamuz, la triunidad de Babel, que aparece también descrita en el Tanaj cuando el pueblo de Israel apostató, ¿no? Se alejó de la verdad para adorar Elohim ajenos. Por esa razón, el pueblo de Israel es llamado a ser Kadosh, ¿no? A santificarse, a separarse, a cruzar, a salir de medio de los cristianos, a pasar a ser hebreos, a convertirse en hebreos y convertirse en su alma en Israel, ¿vale? En unos hijos del Elohim de Israel. En el siguiente salmo se nos recuerda el pasado, cuando éramos perdidos sin identidad entre las naciones, y expresa nuestro deseo de que Jael, es decir, el Elohim viviente, Elohim de Israel, no nos deje de cuidar, ¿vale? No deje de cuidarnos. Salmo 119, verso 176. He andado errante como oveja perdida, ¿vale? Recordamos en Ezequiel 34 que el pueblo de Israel, a causa de que los pastores que fueron encargados de cuidar, de velar sobre Israel, no hicieron su trabajo, por lo tanto, el pueblo de Israel fueron esparcidos entre todas las naciones, por todos los montes, ¿vale? Entre las naciones. Durante tanto tiempo hemos andado mucho tiempo sin rey, sin sacerdote, sin pilares del culto, sin tefilá, sin Elohim. He andado errante como oveja perdida, describe Salmo 119, verso 176. Busca a tu servidor, ¿vale? Es una invitación, un ruego al Elohim viviente, al nuestro roej, a nuestro pastor, que vaya a buscar a sus ovejas, porque no he descuidado tus mandamientos, ¿vale? Es lo que se nos describe también, que el Elohim buscará de reunir a los que añoran los festivales establecidos, de los que adoran el tiempo de congregación, de consagración en las festividades, en las 7 fiestas del Elohim de Israel. He andado errante como oveja perdida. Busca a tu servidor. Es un ruego, una invitación también para que el Elohim de Israel, así lo podemos ver al gran pastor que vino a dar su vida por sus ovejas perdidas. A medida que encuentra una oveja perdida, la sitúa
en su rebaño, en Sión, y va a buscar a las demás hasta completar todo el recogimiento. De paso, pueden estudiar las tres parábolas reveladas en Lucas capítulo 15, ¿vale? En Lucas capítulo 15 hay tres parábolas, ustedes mismos pueden leerlos. Así nos ahorramos tiempo. Los discípulos, seguimos, para acabar, no tenían duda alguna en cuanto que Yeshua es Elohim Jai, el Elohim viviente, Elohim que nos da la vida, el Ruach vivificante en cuyas manos están resguardadas nuestras almas. Así creemos. Y también afirmamos, citando de una forma personalizada, con el deseo que ustedes también puedan decir también junto conmigo, ¿vale? Y les voy a citar de una forma personalizada el verso 25 del primer libro de Pedro, capítulo 2. Ya no voy a hablar como sobre ustedes erráis, porque yo me implico a mí mismo, erramos, todos fuimos de aquí, según Salmo 119, he andado errante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pastor, pues, me buscó, me refiero a mí mismo, y como me buscó a mí, sé que buscó a ustedes, busca a ustedes que están escuchando o leyendo de lo que estamos compartiendo, de estos manjares, de esta hierba verde, de este alimento fresco. Por eso lo cito de esta forma personalizada, 1 Juan 2:25, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor. ¿A quién? A Yeshua, aunque nuestro pastor. ¿Y quién? El guardián de nuestras almas, ¿no? Fuimos ovejas descarriadas, ovejas perdidas, hasta que Él nos encontró, nos llamó, nos restauró, nos trajo a su redil, a Sion. Hemos vuelto ahora a nuestro pastor, a lo Elohim viviente, al Elohim de Israel, el Roy, Elohim que nos vio, nos ve, el que nos proveó la redención, nos dio salvación, y Él es el guardián de nuestras almas, porque nuestra salvación, nuestra alma está en sus manos. ¿Vale? En sus llagas tenemos posibilidad de ser restaurados primeramente en conexión con Él, en nuestro lugar, en nuestras familias, en nuestra Torá, en nuestro pueblo, en nuestra nación, para que a fin de que la restauración esté completada en nuestra vida, como hemos visto en la presentación pasada, que Él es nuestro esposo que trata de forjarnos para reflejar su imagen y semejanza, a fin de ser perfeccionados. Y cuando todo esto está completado, ¿para qué? Para que Él pueda presentarnos ante su Padre, ¿vale? Por eso Él guarda, Él es que custodia nuestras almas hasta el tiempo de que vamos a estar ante la presencia del Padre de Yeshua. Si Yeshua no restaura por completo nuestros seres, hasta no reflejar la imagen y semejanza suya, si vamos a estar en la presencia del Padre de Yeshua, su santidad, su kavod nos va a consumir. Porque no solamente tenemos que ser librados de pecado de nuestra alma, sino de nuestro cuerpo. ¿Vale? Esa es la completación de la restauración completa cuando vamos a reflejar por completo su imagen y semejanza, ¿vale? A final de los 7000 años será después cuando vamos a estar todos los redimidos, cuando el pecado será exterminado de la faz de la tierra por completo, vamos a poder estar en la presencia del Padre de Yeshua. Hasta entonces, Yeshua es nuestro pastor, nosotros las ovejas de su prado, y Él es el guardián de nuestras almas. Si aún andas en desobediencia o como una oveja descarriada, hoy es el tiempo adecuado para dejarte encontrado por el pastor de Israel, entrar en su redil, que entres en su redil y ponte bajo su cuidado para que haya shalom para tu vida junto a una riqueza de alimento. Disfruta de las verdades praderas, de las verdes praderas. Comprende el mensaje poético hebreo que compartimos. Sea que el gran pastor, el Roej, reúna a todo Israel para que por fin podamos regresar a nuestras tierras. Amén. Que así sea. Y fiel
Es Menahem, es lo que expresa la palabra amén, este acróstico, y Él es el Menahem, por eso decimos amén en virtud de sus promesas, porque son sus promesas lo que tratamos de compartir. Que a Él sea toda la honra al Elohim de Israel y a su Padre, el Elohim Todopoderoso, el soberano Rey del todo universo. A Yeshua y a su Padre la honra para siempre. Un abrazo en el nombre de Yeshua, Beshem Yeshua. Shalom.